Javier Mondragón clavó sus ojos en Guadalupe. Lupita, para los cuates, a través del cristal impoluto de su despacho en el piso 40. Sus dedos, con un ritmo nervioso, tamborileaban sobre la superficie brillante mientras las palabras, frías como el hielo, se abrían paso entre sus labios. Palabras calculadas, precisas. Javier era conocido por eso, por su habilidad para tomar decisiones duras, sin inmutarse. «Estás despedida, Lupita». Efectivo inmediatamente. Las palabras salieron con la misma facilidad con la que firmaba contratos millonarios, pero justo en el instante en que la sentencia abandonó su boca, algo dentro de él se desgarró. No era una sensación física, era algo mucho más profundo, algo primordial, su alma, literalmente, gritó. Un grito silencioso que resonó en cada célula de su cuerpo. «¡No! ¡No hagas eso! ¡No la abandones otra vez!». Javier parpadeó confundido. ¿Otra vez? Él nunca había abandonado a nadie. Apenas conocía a esa mujer, más allá de su papel como empleada de limpieza durante los últimos 3 años. Guadalupe Guzmán, 30 años. Madre soltera de una niña de 6 años. Siempre puntual. Siempre discreta, siempre con esa mirada triste que él, conscientemente, evitaba cruzar. Ella permanecía de pie al otro lado del escritorio. Sus manos, entrelazadas, temblaban levemente. No lloró, no rogó, apenas asintió. Aquella misma mirada triste, ahora cargada de una resignación que parecía ancestral, vieja, demasiado vieja para sus 30 años. «Entiendo, señor Mondragón. ¿Podría saber el motivo?» «Recortes, reestructuración. Nada personal». Las palabras sonaron vacías incluso para él. Mentira. Era personal, profundamente personal. Aunque él no pudiera explicar el porqué, en los últimos 3 meses, la presencia de Lupita había comenzado a perturbarlo. No de forma profesional. Ella era impecable en su trabajo, pero algo en ella lo dejaba inquieto. Sus pesadillas habían empeorado, pesadillas que tenía desde niño. Siempre el mismo sueño. Una mujer gritando su nombre, una mujer muriendo sola, una culpa que lo asfixiaba al despertar. Lupita se giró para marcharse, y en ese movimiento, Javier sintió como si ya hubiera presenciado esa escena antes, como si ya hubiera visto esas espaldas alejándose, como si ya hubiera cometido ese error. El dolor en el pecho fue tan intenso que tuvo que sujetarse al escritorio. «Espera». La palabra salió antes de que pudiera siquiera pensar. Lupita se detuvo, pero no se volteó. Javier no sabía qué decir. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué sentía que estaba cometiendo el error más terrible de su vida al dejarla ir? «¿Se le ofrece algo más, señor?». Su voz era suave, controlada, pero había una fisura ahí, una fragilidad que partió algo dentro de él. Javier abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo podría explicarle que su alma estaba implorando que la detuviera? ¿Cómo podría decirle que cada fibra de su ser gritaba que ella no era solo una empleada, que ella era importante, esencial, suya? La palabra lo asustó. ¿Suya? ¡Qué absurdo!, negó con la cabeza. «No, puedes irte». Lupita salió. La puerta se cerró con un clic suave, y Javier sintió como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Otra vez, aquella noche, las pesadillas volvieron con una intensidad que casi lo mata, pero esta vez no eran solo fragmentos. Esta vez, él veía rostros, veía nombres, veía una vida entera desarrollándose frente a él como un pergamino milenario. Año de 1325, una pequeña aldea en la madre patria. Él era herrero, Javier de Mondragón, nada de grandioso, apenas un hombre común con manos callosas y sueños modestos. Y ella era su esposa, Guadalupe de Mondragón, la mujer que había amado desde que eran niños corriendo entre los olivos. En el sueño,
Javier veía todo con una claridad cortante. Veía el día en que todo cambió. El día en que un mercader rico pasó por la aldea ofreciendo oportunidades en las ciudades grandes, ofreciendo riqueza, ofreciendo una vida mejor. Y él, joven y ambicioso, decidió irse. Guadalupe estaba embarazada de 6 meses. Él prometió que volvería. Prometió que traería riqueza suficiente para que su hijo nunca pasara hambre. Regreso en 6 meses, mi vida. Antes de que nazca el chamaco, lo juro, pero él no volvió. La oportunidad se transformó en otra, y otra. Los meses se convirtieron en años. Las cartas que enviaba quedaban cada vez más espaciadas. Él se convenció de que estaba haciendo aquello por ellos, que estaba construyendo un futuro, que Guadalupe entendería 3 años después, cuando finalmente retornó a la aldea con monedas de oro en las alforjas y ropas finas. Encontró solo una lápida. Guadalupe había muerto en el parto, sola, sin su mano para sostener, sin su nombre en los labios. El bebé, una niña, había sobrevivido apenas 2 semanas. La partera contó que Guadalupe había llamado por él hasta el último suspiro, que había muerto con el corazón partido, no por el dolor del parto, sino por el dolor del abandono. Javier despertó empapado en sudor, el grito de Guadalupe aún resonando en sus oídos, pero no era solo una pesadilla, era una memoria, visceral, real. Tan real que él podía sentir el olor de la tierra sobre su tumba. Podía sentir el peso de la culpa que lo había consumido en aquella vida, hasta que él mismo pusiera fin a su propia existencia 6 meses después. Incapaz de vivir con lo que había hecho, se levantó de la cama, temblando. Miró sus propias manos, manos de CEO, manos que nunca habían sostenido un martillo de herrero, pero por un momento él juró que veía callos, juró que sentía el calor de la forja. Esto es una locura, pero lo era. Tomó el teléfono y tecleó el nombre de ella en el sistema de la empresa. Guadalupe Guzmán, 30 años, madre soltera. Su hija tenía 6 años, la misma edad que Guadalupe tendría embarazada cuando él la abandonó en la vida pasada. El mismo nombre, Guadalupe. Javier se pasó la mano por el rostro. Coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Pero entonces recordó algo que había visto en el archivo personal de ella durante el proceso de contratación. Ella tenía una cicatriz de cesárea, en el mismo lugar donde, en el sueño, él había visto a la partera cortar a Guadalupe para intentar salvar al bebé. 2 de la mañana. Estaba sentado en el despacho en casa, rodeado por libros sobre reencarnación que había comprado impulsivamente online con entrega express. La mayoría era basura, misticismo barato, pero algunos hablaban de memorias viscerales, de almas que se reconocían a través del tiempo, de deudas kármicas que necesitaban ser pagadas. Él era un hombre de ciencia, de lógica, de números y planillas, pero la lógica no explicaba el dolor que sintió cuando ella salió de la sala. No explicaba los 28 años de pesadillas idénticas. No explicaba por qué. En los últimos 3 años, desde que Lupita comenzó a trabajar en la empresa, las pesadillas se habían intensificado, como si la proximidad de ella hubiera despertado algo adormecido. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia. Estamos apenas comenzando a desentrañar la conexión entre Javier y Guadalupe que atraviesa 7 siglos. A la mañana siguiente, Javier hizo algo que nunca había hecho en 15 años de carrera. Canceló todas sus reuniones. Llamó a don Ramiro, su asistente de confianza, y le pidió el expediente completo de Guadalupe. Todo, no solo los datos del departamento de personal, sino todo lo que la empresa tuviera sobre ella. Don Ramiro, su asistente desde hacía 10 años, lo miró con extrañeza. Don Javier, ella ya fue notificada. El departamento de personal va a enviarle la carta de rescisión hoy mismo. Quiero el expediente. Ahora.
Una hora después, Javier tenía frente a sí toda la vida de Lupita Guzmán en papel, nacida en un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara. Emigró a la Ciudad de México a los 23 años, embarazada y sola. El padre del chamaco la había abandonado. Ella nunca más tuvo contacto con él. Trabajó en 3 empleos durante el embarazo. La niña nació de cesárea de emergencia. Lupita casi muere. Pasó 2 años pagando las deudas médicas. Javier sintió la bilis subirle por la garganta. La historia se repetía, hasta en los detalles. Ella había sido abandonada embarazada. Había casi muerto en el parto. Había criado a la hija sola, partiéndose el lomo en trabajos mal pagados. Y él la había despedido. La había abandonado de nuevo. Pero había algo más en el archivo. Una foto que Lupita había enviado como parte de la documentación para un beneficio de la empresa el año anterior. Era una foto antigua, descolorida, que ella dijo ser de su bisabuela. La foto mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé frente a una casa de piedra. En el reverso, escrito a mano en español antiguo, estaba un nombre y una fecha: Guadalupe de Mondragón, 1325. El papel se resbaló de las manos de Javier. No era posible. No podía ser, pero ahí estaba. Prueba física. No solo una memoria nebulosa o una pesadilla recurrente, una fotografía, un documento, un nombre escrito hacía siglos, que coincidía exactamente con lo que él había soñado. Levantó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Lupita. Ella contestó al tercer tono. Bueno, la voz de ella, aquella voz. Javier cerró los ojos y vio a ella cantando mientras preparaba tamales en la cocina pequeña de la casa de ellos. Vio a ella riendo cuando él la sorprendía por detrás. Vio a ella llorando cuando él partió. «Señor Mondragón, ¿está ahí? Necesito hablar contigo, personalmente. Es urgente». Hubo una pausa. Él podía oír la respiración de ella. Podía sentir la excitación. ¿Sobre el trabajo? Porque ya firmé los papeles de la rescisión. No hay nada más que discutir. No es sobre trabajo. Por favor, es importante. Otra pausa, más larga. Entonces, con un suspiro que sonó como rendición: «Está bien. ¿Dónde?» Javier le dio la dirección de un café tranquilo, neutro, público lo suficiente para que ella se sintiera segura, privado lo suficiente para la conversación que él necesitaba tener. Cuando colgó, percibió que estaba sudando. Sus manos temblaban. Él, que había negociado fusiones de miles de millones de dólares sin pestañear, estaba aterrorizado de encontrar a una ex empleada de limpieza. Pero ella no era solo eso. Nunca lo había sido. Y en algún nivel profundo, él siempre lo supo. El café era pequeño, decorado con plantas y luz natural. Javier llegó 15 minutos adelantado y pidió un café que no consiguió beber. Cuando Lupita entró, él sintió el aire salir de los pulmones. Ella usaba un vestido sencillo y tenía el cabello recogido en un chongo. Nada de especial, nada de extraordinario. Pero para él, ella era la cosa más bella que jamás existió, y él sabía exactamente por qué. Lupita se sentó frente a él, la bolsa en el regazo como un escudo. No sonrió, no lo saludó, apenas esperó, siempre tan contenida, siempre tan fuerte. Incluso cuando estaba hecha pedazos por dentro, Javier no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a alguien que atravesó 700 años para encontrarla de nuevo? ¿Cómo explicas que la despediste porque la proximidad de ella estaba despertando memorias de una vida que él había arruinado? Sé que esto va a sonar como una loquera, pero necesito que me escuches hasta el final. Y entonces él contó todo, las pesadillas que tenía desde niño, la intensificación de ellas cuando ella comenzó a trabajar en la empresa, el sueño de esta noche, el pueblo, el herrero, la promesa rota,
la muerte de ella, el suicidio de él, la fotografía en el archivo. Cada palabra sonaba más loca que la anterior, pero él no conseguía parar. Lupita lo escuchó en silencio. Su rostro era una máscara, imposible de leer. Cuando él terminó, ella quedó allí sentada por un largo momento, apenas mirando para las propias manos. Manos pequeñas, encallecidas por el trabajo pesado, manos que él había sostenido en otra vida. O sea, ¿tú crees que yo soy tu esposa reencarnada de 700 años atrás? No era una pregunta, era una afirmación plana, sin emoción. Yo sé cómo suena, pero las coincidencias son demasiadas. Tu nombre, la cicatriz, la historia de tu vida, la fotografía. Yo nunca creí en nada de eso. Lupita, yo soy un escéptico, pero no consigo ignorar. Ella finalmente lo miró, y en aquellos ojos, Javier vio algo que lo hizo parar de respirar. Reconocimiento, no sorpresa, no descreencia, pero reconocimiento. Lo sé. Las dos palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago silencioso. Desde el primer día que te vi, yo lo supe, no racionalmente, pero algo en mí gritó, algo en mí te reconoció, y yo pasé 3 años intentando ignorar, intentando convencerme de que era apenas atracción, o imaginación, o soledad, pero no era nada de eso. Lupita abrió la bolsa y sacó un cuaderno viejo. Las páginas estaban amarillentas, la capa desgastada. Ella lo abrió en una página marcada y lo deslizó por la mesa hasta Javier. Eran dibujos, decenas de ellos, todos del mismo hombre, un hombre con los ojos de Javier, con su formato de rostro, con la cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda que él tenía desde que nació. Los dibujos mostraban al hombre en diferentes contextos, en una forja, en una casa sencilla, sosteniendo a un niño, y en uno de ellos, colgado en una viga de madera. Yo dibujo esto desde que tengo 7 años. Mi mamá me llevó a psicólogos. Ellos dijeron que era imaginación fértil, pero yo siempre supe que no era. Yo siempre supe que eran memorias. Las manos de Javier temblaron al sostener el cuaderno. Allí estaba él, su propia cara mirando de vuelta a través de siglos, dibujada por una niña que aún no lo había conocido en esta vida. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque, ¿qué diría? Porque tú eres mi jefe millonario y yo soy una señora de la limpieza, porque tú apenas me miras, porque incluso que todas las células de mi cuerpo griten que te conozco, que te amé, que morí por tu causa. La realidad es que tú eres un extraño que paga mi sueldo, o pagaba. La amargura en la última frase lo cortó. Ella tenía razón. Él la había despedido, la había abandonado de nuevo, incluso sin saber conscientemente quién ella era. La historia se repetía porque él lo permitió. Activa la campanita de las notificaciones porque esta historia está a punto de tomar un rumbo que va a remover todo lo que crees sobre el destino y las almas gemelas. Javier cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y en cierta forma lo era. Era la prueba de que 2 humanos podían cargar la misma memoria a través del abismo del tiempo, que el amor, o el dolor, o la culpa podían ser tan intensos que trascendían la muerte. Lo siento mucho. Las palabras eran ridículamente inadecuadas. ¿Cómo pides disculpas por 700 años? ¿Cómo te redimes por haber abandonado a alguien en 2 vidas diferentes? ¿Por qué exactamente? Por despedirte, por abandonarme en la vida pasada, por morir y dejarme con la culpa de llevarte a la muerte también. Javier parpadeó. ¿Qué? ¿Crees que solo tú te acuerdas? ¿Crees que solo tú tienes pesadillas? Yo pasé 700 años cargando la culpa de haberte matado. Javier, porque eso fue lo que pasó. Cuando regresaste y me encontraste muerta, cuando viste la tumba de nuestra hija, te ahorcaste. Y yo,
Donde quiera que mi alma estuviera en aquel momento, te lo sentí. Sentí que morías por mi culpa. Sentí el peso de haber arruinado tu vida solo por haber muerto. Una lágrima resbaló por el rostro de Lupita, la primera. Y ver a Lupita llorar fue como una puñalada en el pecho de Javier. Los dos cargamos esa deuda. Tú, por haberme abandonado. Yo, por haber muerto y haberte llevado conmigo. Y ahora estamos aquí, 700 años después, aún presos en el mismo ciclo. Tú siguiendo alejándome, yo siguiendo perdida sin ti. No, ya no más. Javier extendió la mano a través de la mesa. Lupita la miró como si fuera una víbora, pero entonces, despacio, colocó su mano en la de él. Y en el momento en que se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica, una completitud, como si dos mitades separadas violentamente, finalmente se reunieran. Yo pasé esta vida entera construyendo imperios, acumulando riqueza, poder, todo porque en algún nivel aún estaba intentando probar que valió la pena, que abandonarte e ir tras la fortuna valió la pena, pero no valió, nunca valió. Y desperdicié 40 años aprendiendo lo que ya debería saber, que ninguna cantidad de dinero vale una sola vida a tu lado. Lupita apretó la mano de él. Sus dedos se entrelazaron como si hubieran hecho eso miles de veces, y lo habían hecho. En otra vida, en otro mundo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque yo no sé cómo reparar 700 años de error. Empezamos de nuevo, del modo correcto, sin abandonos, sin promesas rotas, sin dejar que el miedo o la ambición nos separen. Pero no va a ser fácil. El mundo va a mirarnos y ver solo a un CEO rico y a su exmuchacha de la limpieza. Van a decir que es interés, que es un juego de poder, que no es real, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad, y la verdad es que estamos conectados de una forma que la mayoría de la gente nunca va a experimentar, ni en una vida, mucho menos en varias. Ellos se quedaron ahí, manos entrelazadas, mientras el café a su alrededor continuaba su rutina normal. Gente pidiendo lates, tecleando en laptops, riendo con amigos. Nadie percibía que allí, en aquella mesa del rincón, dos almas se estaban reuniendo a través de siglos. Hay una cosa que necesito mostrarte. Javier soltó la mano de ella con reluctancia y tomó su teléfono. Abrió la galería de fotos y se la mostró. Era la fotografía del archivo, la foto de la bisabuela de Lupita, Guadalupe de Mondragón. La saqué de tu expediente de empleada. Sé que fue invasión de privacidad, pero esa foto no es de mi bisabuela. ¿Qué? Lupita tomó el teléfono y miró la imagen con atención. Una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. Mentí en el formulario. Esa foto la encontré en un anticuario cuando tenía 19 años. Estaba en una caja de fotografías viejas que nadie quería. Y cuando la vi, fue como mirarme a un espejo. No solo el aspecto físico, sino algo más. La compré por 2 pesos y en el reverso estaba el nombre, mi nombre y aquella fecha. Nunca lo entendí hasta ahora. Entonces encontraste una fotografía tuya de una vida pasada en una tienda de antigüedades. Parece que sí. Ambos rieron. Fue una risa nerviosa, casi histérica, porque la alternativa era aceptar que estaban completamente locos, o aceptar que el universo funcionaba de formas mucho más misteriosas de lo que cualquiera estaba preparado para admitir. Hay una cosa más que necesito saber. Lupita lo miró. Tu hija, el padre de ella, el hombre que te abandonó embarazada, ¿quién era? Un error. Un hombre que conocí cuando llegué a México. Él prometió cosas, prometió quedarse, y entonces descubrió que estaba embarazada y desapareció. Así como tú desapareciste 700 años atrás, elegí el mismo tipo de hombre, repetí el mismo error, o tal vez no fue un error, tal vez era necesario para traerme hasta aquí, para traer a Sofía al mundo.
Sofía, 6 años. La misma edad que la hija de ellos tendría en la vida pasada cuando él partió. Las coincidencias no paraban. Quiero conocerla. Lupita vaciló. Javier, esto es muy rápido, muy intenso. Sofía es solo una niña. Ella no va a entender. No estoy hablando de contarle sobre vidas pasadas. Estoy hablando de conocer a la hija de la mujer que yo amo. La palabra salió naturalmente, como si siempre estuviera ahí, esperando para ser dicha, y tal vez lo estuviera. Tal vez él la amara desde hace 700 años. Tal vez ese amor nunca hubiera muerto, solo adormecido, esperando el momento justo para despertar. Tú no me amas, apenas me conoces. Yo te conozco, quizá no los detalles de esta vida, quizá no tus comidas favoritas o tus películas preferidas, pero yo conozco tu alma, y mi alma reconoce la tuya, y eso es más profundo que cualquier conocimiento superficial. Lupita cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban brillando. Yo también te amo. Dios me ayude, pero te amo, y es aterrador, porque ya te perdí una vez, y no sé si conseguiría sobrevivir a perderte de nuevo. Entonces no me pierdas, y yo no te voy a perder, nunca más. Deja tus supergracias si esta historia te está tocando profundamente. Tu apoyo nos permite continuar trayendo historias que exploran los misterios del amor eterno. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Javier. Él, que siempre operó en lógica pura, ahora se veía navegando territorios que desafiaban toda explicación racional. Él recontrató a Lupita, pero no como empleada de limpieza, como su asistente personal. La movida causó olazos en la empresa. Chismes circularon, pero Javier no se importó. Por primera vez en la vida, él no estaba tomando una decisión basada en optics o política corporativa. Estaba tomando una decisión basada en algo mucho más fundamental. Ellos se encontraban diariamente. Conversaciones que duraban horas. Él aprendía sobre la vida de ella, sobre cómo ella escapó de una infancia difícil en la madre patria, España, sobre cómo emigró sola, embarazada, con solo una maleta y un sueño, sobre cómo construyó una vida para Sofía con sus propias manos, echándole ganas en 2 trabajos, durmiendo a veces solo 4 horas, y sin quejarse jamás. Y Lupita aprendía sobre él, sobre el chamaco solitario que creció en hogares ajenos, sobre cómo se hizo solo, levantando su primer changarro a los 18 años con dinero prestado, sobre cómo la ambición lo carcomía porque nunca tuvo nada, y el miedo a volver a no tener nada era más grande que cualquier otra cosa. Eran espejos el uno del otro, 2 sobrevivientes, 2 luchadores, 2 almas que habían sido separadas violentamente y que ahora, finalmente, tenían la chance de volverse a juntar. El primer encuentro con Sofía fue en un parque. Lupita estaba visiblemente nerviosa, acomodándole el cabello a la niña a cada rato. Sofía era menudita para sus 6 años, con unos ojos enormes y curiosos. Miró a Javier con la desconfianza natural de una niña que aprendió desde temprana edad que los hombres se pueden esfumar. Sofía, él es Javier, es un amigo de la mamá. ¿Eres rico? La pregunta directa le sacó una carcajada a Javier. Sí, lo soy. Mi maestra dice que la gente rica es mala. Javier se agachó para quedar a su altura y en el momento en que sus ojos se encontraron, algo extraordinario sucedió. Él vio un destello de memoria que no era suya. Vio a una bebita recién nacida, chiquita y frágil, en los brazos de una partera. Vio a la bebita luchando por respirar, luchando por vivir y fallando. La hija que nunca conoció, la hija que murió porque él no estaba ahí, y ahora ella estaba aquí, otra vez, mirándolo con unos ojos que cargaban una sabiduría demasiado antigua para sus 6 años.
Javier parpadeó, sacudiéndose la visión. Cuando habló, su voz sonó ronca. Algunos sí, algunos no, así como algunas personas pobres son buenas y algunas son malas. El dinero no define quién eres. Tus decisiones te definen. Sofía pensó en eso con la seriedad de un juez. ¿Tú has tomado buenas decisiones? Javier miró a Lupita por encima de la cabeza de la niña. Ella lo estaba mirando con una expresión que decía que también lo había sentido, también lo había visto, también lo sabía. No siempre, pero estoy tratando de tomar mejores ahora. Sofía pareció aceptar eso. Tomó la mano de Javier con la confianza repentina que solo los niños tienen. ¿Quieres jugar a la resbaladilla conmigo? Mi mami nunca quiere porque dice que se marea. Pero antes de levantarse, Sofía hizo algo que dejó a Javier y a Lupita sin aliento. Le tocó la cara con su manita y le dijo, con la sinceridad brutal que solo los niños poseen: yo te conozco, te he visto en mis sueños. Estabas llorando. Javier sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo una niña de 6 años podía cargar memorias de una vida que terminó antes de siquiera empezar? Pero Lupita solo asintió, como si fuera algo normal, como si lo hubiera estado esperando. Sofía tiene sueños desde que nació, sueños con lugares que nunca ha visitado, personas que nunca ha conocido. Yo siempre pensé que era pura imaginación, pero ahora sabemos que no, completó Javier. Y así Javier pasó la tarde siendo arrastrado por una niña de 6 años a través de resbaladillas y columpios, y por primera vez en 40 años se sintió completo. No porque estuviera firmando un contrato de millones, no porque estuviera expandiendo su imperio, sino porque estaba jugando en un parque con la hija de la mujer que amaba, haciendo lo que debió haber hecho 700 años atrás, quedándose, estando presente, escogiendo el amor en vez de la ambición. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía estaba dormida en su regazo en la banca del parque. Lupita se sentó al lado, con la cabeza en el hombro de Javier, y ahí, en ese momento sencillo, ambos sintieron que algo hacía clic en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encontró su encaje. Le agradas, el sentimiento es mutuo, es increíble. Lupita, hiciste un trabajo increíble con ella. Hice lo mejor que pude, pero ha sido difícil, muy difícil. Hubo noches en que no sabía cómo íbamos a sobrevivir, noches en que ella lloraba de hambre porque yo no tenía suficiente dinero para la comida y la renta, noches en que yo lloraba junto con ella, sintiéndome la peor madre del mundo. La voz de Javier se endureció. ¿Dónde estaba el padre de Sofía en esas noches? Desaparecido. Así como tú desapareciste cuando más te necesitaba en la otra vida. Es chistoso cómo los patrones se repiten. O quizás no es chistoso. Quizás es simplemente trágico. Voy a arreglar esto. No puedo cambiar el pasado, ni de esta vida ni de la otra. Pero puedo garantizar que el futuro será diferente. Que nunca más tengas que escoger entre la comida y la renta. Que Sofía tenga todo lo que necesita. Que ustedes dos tengan la seguridad que se merecen. Lupita se alejó, mirándolo con una mezcla de esperanza y miedo. No quiero tu dinero, Javier. No es por eso que estoy aquí. Lo sé. Estás aquí porque tu alma reconoció la mía, así como la mía reconoció la tuya, pero eso no cambia el hecho de que yo tengo recursos y tú estás batallando. Déjame ayudar, no como caridad, sino como alguien que debió haber estado a tu lado desde el principio. ¿Y si cambias de opinión? ¿Y si dentro de 6 meses despiertas y te das cuenta de que todo esto fue una locura? Que la reencarnación no existe y somos solo 2 desconocidos que se convencieron de una fantasía. Entonces, aún seríamos 2 desconocidos que se aman, y eso sería suficiente. Esa noche, Javier hizo algo que nunca había hecho. Se metió al internet en foros sobre reencarnación.
Leyó cientos de relatos de personas que afirmaban recordar vidas pasadas. La mayoría parecían claramente falsos, fantasía, deseo de ser especial, pero algunos tenían ese dejo de verdad, esa especificidad de detalles que no podía ser inventada, como la mujer que recordaba haber sido un soldado en la Primera Guerra Mundial y podía recitar la orden de batalla exacta de su regimiento, como el niño de 4 años que describía con precisión un pueblito en la India donde nunca había estado, incluyendo nombres de calles que solo existían en mapas antiguos. Y luego estaban los casos documentados, niños que recordaban vidas específicas que fueron verificadas, personas que hablaban idiomas que nunca habían aprendido, marcas de nacimiento que correspondían a heridas fatales de vidas anteriores. Javier ya no era escéptico, no podía serlo, no después de todo lo que había experimentado, pero aún era científico en su esencia, y los científicos necesitaban evidencias, necesitaban pruebas. Pasó horas investigando, cada artículo lo llevaba a otro, cada relato lo hacía cuestionar todo lo que creía que sabía sobre la realidad. Había estudios de la Universidad de Virginia que documentaban más de 2.500 casos de niños con memorias verificables de vidas pasadas. Había casos de xenoglosia, donde personas hablaban fluidamente idiomas que nunca habían estudiado. Hasta coincidencias físicas había, cicatrices y lunares que aparecían exactamente donde heridas fatales habían ocurrido en vidas pasadas. Mientras más leía, más las piezas encajaban. Las pesadillas constantes desde la infancia, la sensación de culpa sin origen, el vacío que ningún logro profesional llenaba. Todo tenía sentido visto a través del lente de la reencarnación. No estaba solo construyendo un imperio para probar su valor, estaba intentando inconscientemente justificar el error que cometió 700 años atrás. Estaba intentando probar que abandonar a Lupita e ir tras la fortuna había valido la pena, pero no había valido, y desperdició 40 años aprendiendo una lección que su alma ya sabía. Javier miró el reloj, 4 de la mañana. En pocas horas, el sol saldría en otro día, un día en que Lupita ya no estaría en la empresa. Un día en que tendría que ver las salas de reunión y los pasillos sin la presencia de ella, aunque fuera discreta, y la idea lo dejaba físicamente mal. Tomó el teléfono, dudó. Eran las 4 de la mañana. Ella estaría dormida, probablemente al lado de Sofía, en el departamento chiquito que apenas tenía espacio para las dos. Pero necesitaba oír su voz. Necesitaba saber que ella aún estaba ahí, que aún no era demasiado tarde. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 3. Javier estaba a punto de colgar cuando ella contestó. «Señor Mondragón, ¿aconteció algo?» La voz estaba preocupada, asustada, obviamente despertada de repente, y Javier sintió una ola de culpa. Perdone por llamar tan tarde. Yo solo necesitaba oír su voz. Hubo silencio del otro lado. Javier podía oír la respiración de ella. Podía imaginarla sentada en la cama, el cabello revuelto, los ojos aún hinchados de sueño. ¿Está bien? No, no estoy bien. Lupita, sé que parece locura, sé que somos prácticamente extraños, pero algo en mí te reconoce y me está matando haberte mandado a la goma. Me está literalmente matando. Más silencio. Entonces, tan bajo que él casi no oyó. Yo también te reconozco. Y me asusta más que cualquier cosa que haya sentido. ¿Por qué? Porque reconocer a alguien que nunca has conocido en esta vida significa aceptar que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Significa aceptar que tal vez nosotros no tengamos tanto control como pensamos. Significa aceptar que existe el destino. Y yo pasé la vida entera luchando contra el destino, probando que yo podía elegir mi camino. Y ahora usted aparece y todo lo que yo construí, toda esa independencia, toda esa fuerza, parece frágil,
como si yo estuviera solo esperando porque usted volviera. La última palabra salió quebrada, y Javier sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón. He vuelto, 700 años después, pero he vuelto, y esta vez no me voy. No te voy a abandonar, no voy a elegir oro sobre ti, nunca más. ¿Cómo puede prometer eso? Usted ni siquiera me conoce, pero te conozco del jeito que importa. Yo sé que eres fuerte porque tuviste que serlo. Yo sé que eres gentil, incluso cuando el mundo te trató con crueldad. Yo sé que amas con todo lo que tienes, aun sabiendo que el amor puede destruir. Yo sé todo eso porque mi alma carga las memorias, y esas memorias son más reales que cualquier cosa en esta vida. Javier oyó a Lupita sollozar, pequeño, contenido, como si estuviera intentando no despertar a Sofía en el cuarto al lado. Tengo tanto miedo. Yo también. Pero tal vez sea hora de tener miedo juntos, de enfrentar eso juntos, de finalmente quebrar ese ciclo de abandono y dolor. Ellos quedaron en silencio, ambos sosteniendo el teléfono, conectados a través de ondas invisibles y de siglos de historia compartida. Y en aquel silencio, algo cambió. Alguna resistencia final se quebró. Alguna pared cuidadosamente construida se desmoronó. Mañana, dijo Javier finalmente, nos encontramos mañana y comenzamos de nuevo. Del jeito correcto, mañana. Lupita concordó. Y cuando colgaron, ambos supieron que habían acabado de hacer una promesa que no podían quebrar. No esta vez, no después de 700 años esperando por una segunda chance. Javier finalmente contrató a un investigador particular, no para seguir a Lupita, sino para rastrear la historia de ella y la historia de él, para ver si había más conexiones que no habían descubierto. El investigador era un hombre discreto llamado Gonzalo, especializado en genealogía e investigación histórica. Él había trabajado en casos de herencia, de personas buscando raíces, de misterios familiares no resueltos, pero nunca había trabajado en un caso de reencarnación. Cuando Javier explicó lo que quería, Gonzalo lo miró con escepticismo obvio, pero Javier estaba pagando bien, muy bien, y Gonzalo era profesional suficiente para hacer el trabajo independientemente de sus creencias personales. El informe volvió 2 semanas después y dejó a Javier paralizado. La villa en la madre patria, España, donde Javier soñó que había vivido realmente existió, y en los registros parroquiales de 1325 había entradas. Un matrimonio, Javier de Mondragón y Guadalupe de Mondragón. 3 años después, una muerte, Guadalupe de Mondragón, fallecida en el parto, y 6 meses después de eso, otro registro, Javier de Mondragón, fallecido por propia mano. Las fechas correspondían exactamente a sus sueños, los nombres eran idénticos, y la villa quedaba a solo 50 kilómetros de donde la familia de Lupita había vivido por generaciones en España. No eran solo memorias nebulosas, eran hechos históricos, documentados, verificables. Ellos realmente habían existido, realmente se habían amado, realmente habían muerto de esa forma trágica. Y ahora, 700 años después, se habían encontrado de nuevo. Comparta este video con alguien que cree en conexiones que trascienden el tiempo. Esta historia está llegando en un momento crucial. Javier mostró el informe a Lupita en su departamento. Un departamento pequeño en el suburbio, con paredes finas y muebles de segunda mano. Pero Lupita había transformado en un hogar. Había fotos de Sofía por todas partes, dibujos infantiles en el refrigerador, el olor de cena casera en el aire. Ella leyó el informe en silencio, las manos temblando. Cuando terminó, lo colocó cuidadosamente en la mesa y quedó mirándolo por un largo momento. Entonces, es real, no es locura, no es imaginación, es real, es real. Lupita comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de alivio, de validación, de finalmente saber que ella no estaba loca, que los dibujos que hacía desde niña no eran fantasía, que los sueños que la atormentaban eran memorias. Javier la jaló para sus brazos. Ella se acurrucó contra su pecho y él sintió cada músculo de ella relajar, como si ella finalmente pudiera dejar caer la armadura que cargaba hacía tanto tiempo. Me sentí loca la vida entera. Mi madre me decía que yo tenía imaginación de más. Los doctores me daban pastillas. Mis maestros me miraban con lástima y empecé a creerles. Empecé a pensar que algo andaba mal conmigo. No hay nada malo contigo, solo recuerdas. Y ahora ambos recordamos. Y podemos, por fin, arreglar lo que se rompió. ¿Cómo? ¿Cómo corregimos 700 años de dolor? Viviendo, amando, quedándonos, haciendo todo diferente esta vez. Se besaron, y en el momento en que sus labios se tocaron, ambos sintieron como si el mundo entero se realineara, como si el universo suspirara de alivio, como si dos fuerzas que siempre debían estar juntas, finalmente encontraran su equilibrio. En los meses que siguieron, Javier y Lupita construyeron algo que ninguno de los dos había conocido en esta vida, una verdadera sociedad. Él le enseñó sobre negocios. Descubrió que ella tenía una mente afilada para los números y la estrategia. Ella simplemente nunca había tenido la oportunidad de usarla. Su ojo para los detalles, desarrollado a través de años de trabajo meticuloso de limpieza, se traducía perfectamente para el análisis financiero. Ella veía patrones donde otros solo veían números. Veía problemas antes de que se convirtieran en crisis. Él la inscribió en cursos, MBA ejecutivo, finanzas corporativas, gestión estratégica, y Lupita absorbió todo como una esponja, probando que la inteligencia nunca tuvo nada que ver con la oportunidad, solo con el acceso. Sus profesores quedaban impresionados. Sus compañeros de clase, inicialmente escépticos sobre la mujer que había sido intendente hasta hacía meses, rápidamente aprendieron a respetarla. Y ella le enseñó sobre humanidad, sobre cómo ver a la gente en la empresa, no como recursos, sino como individuos, sobre cómo su éxito había sido construido sobre las espaldas de cientos de personas como ella, personas que trabajaban turnos dobles, que sacrificaban tiempo con sus hijos, que se reventaban el lomo para que él pudiera construir su imperio. ¿Ya escuchaste la historia de Doña Chole?, Lupita preguntó una noche, mientras revisaban los informes financieros. Doña Chole de contabilidad, Doña Chole de la limpieza, sector 3, turno de la noche. Tiene 62 años. Trabaja aquí desde hace 20. Su marido murió de cáncer hace 5 años, dejándola con las deudas médicas. Tiene artritis en las 2 manos, pero nunca ha faltado un día. ¿Sabes por qué? Porque necesita el sueldo. ¿Y sabes cuánto ganamos pagándole? El sueldo mínimo. Exactamente el mismo que le pagaban hace 10 años, solo ajustado por la inflación. Javier sintió la vergüenza quemar. Él firmaba informes, aprobaba presupuestos, pero nunca había pensado en las Doña Choles, en los cientos de personas invisibles que mantenían su imperio funcionando. ¿Qué quieres que haga? Quiero que veas, realmente veas, no como el mero viendo números, como humano viendo humanos. Ven conmigo mañana por la noche, turno de la noche. Vamos a trabajar con ellas, solo por una noche, y entonces decides qué hacer. Y entonces Javier Mondragón, CEO billonario, pasó una noche limpiando oficinas al lado del equipo nocturno. Su espalda dolía, sus manos se pusieron rojas por los productos químicos, y conoció a Doña Chole, y a María, y a Don José, y a Paulo, gente real con vidas reales y problemas reales, gente que trabajaba en silencio para que él pudiera tener juntas en oficinas relucientes. Al día siguiente, convocó una junta de emergencia del consejo.
Estoy proponiendo cambios fundamentales en nuestra estructura salarial y de beneficios. Y entonces presentó aumento del 20% para todos los empleados que ganen por debajo de un determinado límite. Guarderías en el lugar, cobertura médica completa, incluyendo dental y visual, licencia parental pagada, programas de educación. Todo eso iba a costar millones. El consejo explotó. Voces se alzaron. Proyecciones financieras fueron agitadas. Márgenes de ganancia fueron invocados como si fueran escrituras sagradas. Esto es insostenible. Esto va a matar nuestros retornos. Los accionistas nos van a demandar. Javier dejó que hablaran. Dejó que la tormenta pasara. Entonces, con la voz calmada que usaba cuando estaba absolutamente seguro, respondió: he pasado vidas enteras construyendo imperios sobre las espaldas de gente que trabajaba hasta morir. Literalmente. Ya lo hice antes, hace 700 años. Yo era un herrero que dejó a mi esposa embarazada morir sola porque estaba demasiado ocupado persiguiendo oro. Y en esta vida estaba haciendo lo mismo, construyendo fortuna mientras doña Choles, de 62 años, con artritis, limpiaban mi oficina por el salario mínimo. Ya no más. O hacemos estos cambios, o renuncio y me llevo todo lo que construí conmigo. Fue un bluff, medio bluff. No estaba seguro si realmente renunciaría, pero tampoco estaba seguro si no renunciaría. El silencio fue absoluto. Entonces don Goyo, el consejero más antiguo, el hombre que había ayudado a Javier a construir el imperio desde el principio, habló. Has cambiado, Javier. No sé qué pasó, pero has cambiado. ¿Y sabes una cosa? Quizás necesitábamos esto. Quizás todos hayamos perdido el rumbo en algún lugar, votando a favor. Uno por uno, manos se levantaron, algunos concordando genuinamente, otros solo reconociendo que Javier había vencido. Unos pocos, caras rojas de rabia, se levantaron y salieron. Javier los dejó ir. Él estaba finalmente construyendo algo que valía la pena. No solo un imperio financiero, sino un legado de decencia. Cuando los cambios fueron implementados, algo extraordinario sucedió. La rotación de empleados cayó casi a cero. La productividad aumentó. La calidad del trabajo mejoró. Personas que habían pasado años solo haciendo lo mínimo necesario, de repente se importaban, se enganchaban, sugerían mejoras, porque finalmente sentían que la empresa se importaba con ellas también. Y las ganancias cayeron en el primer trimestre, pero en el segundo se recuperaron. En el tercero sobrepasaron los niveles anteriores, porque empleados felices, seguros, valorados, trabajan mejor, se quedan más tiempo, construyen conocimiento institucional, innovan. Los accionistas que habían amenazado con demandar enviaron correos electrónicos de felicitación, y doña Chole, que trabajaba limpiando oficinas a las 3 de la mañana, recibió su primer aumento real en 10 años. Consiguió finalmente pagar las deudas médicas. Consiguió finalmente respirar. Sofía floreció, con seguridad financiera por primera vez en la vida. Lupita pudo mudarse a un apartamento mejor. Sofía pudo inscribirse en una escuela mejor. Tuvo clases de baile que siempre soñó. Tuvo libros y juguetes y, más importante, tuvo tiempo con su madre. Porque Lupita ya no necesitaba trabajar 3 empleos. Podía estar presente, y Sofía adoptó a Javier como una figura paterna con la facilidad de los niños que aún creen en magia. Ella lo llamaba tío Javi. Esperaba en la puerta cuando él venía a cenar. Le mostraba cada dibujo, cada buena nota, cada diente que se caía, y Javier, que nunca había planeado tener hijos, descubrió que amaba cada segundo de eso. Un año después de aquella fatídica despedida, Javier le pidió matrimonio a Lupita. No fue nada elaborado. No hubo un anillo de diamantes carísimo, ni una propuesta en un restaurante elegante.
Fue en casa, después de acostar a Sofía. Estaban sentados en el sofá, ella con la cabeza en su regazo, mientras veían una película malísima. «Cásate conmigo». Lupita se enderezó, mirándolo con los ojos como platos. «¿Qué? Cásate conmigo». No porque es lo que se espera, no porque es el siguiente paso lógico, sino porque he desperdiciado una vida entera sin ti, y desperdicié más de 700 años pagando por ese error. Y no quiero desperdiciar un solo día más. Ella no respondió inmediatamente, solo lo miró, estudiando su rostro como si buscara algo. ¿Estás seguro? Porque el matrimonio no es solo romance, es despertarse con mal aliento. Son discusiones sobre dinero. Es Sofía teniendo pesadillas a medianoche. Es mi familia complicada en España. Es trabajo duro, todos los días. Lo sé, y quiero todo eso. Quiero lo bueno y lo malo. Quiero construir una vida real contigo, no una fantasía. Una vida real, complicada, desordenada, hermosa. Lágrimas corrían por el rostro de Lupita. Sí, sí, me caso contigo. No hubo anillo, pero cuando se abrazaron, Javier sintió algo alrededor de su dedo, como si una alianza invisible acabara de ser colocada allí. Una alianza que estaba esperando 700 años para ser reclamada. Si aún no has dejado tus supergracias, este es el momento. Esta historia está llegando a su conclusión transformadora. El matrimonio fue pequeño, solo algunos amigos cercanos y Sofía como dama de honor. Lupita usó un vestido sencillo. Javier usó un traje sin corbata. No hubo gran fiesta, no hubo cientos de invitados. Solo las personas que importaban, las personas que realmente conocían su historia. Pero en el momento en que intercambiaron votos, ambos sintieron como si no fuera la primera vez, como si estuvieran solo renovando promesas hechas hace mucho tiempo, promesas que habían sido rotas, pero que ahora, finalmente, serían honradas. Yo, Javier, te elijo. Lupita, en esta vida y en todas las otras, prometo nunca abandonarte, nunca colocar la ambición por encima del amor, nunca olvidar que ninguna fortuna vale un solo momento a tu lado. Y yo, Lupita, te elijo. Javier, prometo nunca desistir de nosotros, nunca dejar que el miedo del pasado destruya nuestro futuro. Prometo quedarme, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Cuando se besaron como marido y mujer, Sofía gritó, «Guácala», desde la primera fila, haciendo que todos rieran. Pero Javier vio que ella estaba sonriendo, aquella sonrisa de niña que finalmente tiene una familia completa. La luna de miel fue en España, específicamente en el pueblo donde habían vivido 700 años atrás. Sofía se quedó con la familia de Lupita, emocionada con la aventura de conocer primos que nunca había encontrado. Y Javier y Lupita embarcaron en una jornada que era tanto sobre el futuro como sobre hacer las paces con el pasado. El pueblo aún existía, aunque era ahora poco más que algunas casas de piedra y una iglesia antigua. Las calles eran las mismas que Javier veía en sueños. La plaza central, más pequeña ahora, pero con la misma fuente de piedra. El taller donde él había trabajado como herrero era ahora una pequeña tienda de recuerdos, pero la estructura era la misma. Las vigas de madera, las paredes de piedra gruesa. Javier se detuvo frente al edificio, temblando. Lupita apretó su mano. «¿Estás bien? Yo trabajé aquí. Trabajé en este exacto lugar. Yo podía hacer una herradura perfecta. Podía moldear el hierro como si fuera arcilla. Y yo estaba orgulloso de eso. Orgulloso de mi habilidad. Orgulloso de ser el mejor herrero en 50 kilómetros. Y cuando el mercader ofreció oportunidad en las ciudades grandes, yo pensé que mi talento merecía más, merecía riqueza, reconocimiento. Entonces dejé todo, te dejé a ti, dejé nuestra casa, dejé nuestra vida, por orgullo, por ambición estúpida.
No era estúpida, era humana. Tú querías más. Todo el mundo quiere más. Pero yo ya tenía todo. Yo solo no lo sabía. Y cuando finalmente lo percibí, era demasiado tarde. Entraron en la tienda. El dueño, un hombre local de mediana edad, los saludó alegremente. Javier preguntó sobre la historia del edificio. El hombre, orgulloso de su conocimiento local, contó que había sido una forja famosa. El herrero original había sido legendario, que había partido para buscar fortuna y nunca más volvió, que su esposa había muerto de corazón partido, que era una historia triste que los locales aún contaban, un cuento de advertencias sobre la ganancia. Javier sintió cada palabra como un golpe, 700 años después, y él aún era recordado, no como un artesano talentoso, no como un hombre ambicioso, sino como el idiota que abandonó todo lo que importaba. Lupita apretó su mano más fuerte, anclándolo al presente. Los registros estaban en la iglesia, en el sótano, en libros antiguos preservados con cuidado reverente. El padre local, un hombre anciano llamado Padre Miguel, que cuidaba de los archivos hacía 50 años, los recibió con curiosidad gentil. Cuando Javier explicó que estaban investigando ancestros, el padre asintió comprensivamente y los llevó hasta los registros de 1325, y allí estaban, escritos en tinta descolorida pero aún legibles, sus nombres, sus fechas, prueba física de vidas vividas hacía mucho tiempo. Matrimonio, Javier de Mondragón y Guadalupe de Mondragón, 15 de junio de 1322, testigos listados, detalles de la dote modesta, hasta una nota del padre de la época sobre cómo los novios estaban profundamente enamorados. Muerte, Guadalupe de Mondragón, 23 de marzo de 1325, fallecida en el parto, niño también fallecido, marido ausente, enterrada en el cementerio parroquial, y finalmente, muerte, Javier de Mondragón, 5 de octubre de 1325, suicidio por ahorcamiento, encontrado en la casa que dividiera con su fallecida esposa. Nota del padre sobre pecado mortal, pero comprensión del dolor insoportable. Javier no conseguía respirar, ver todo allí, documentado, real, innegable. No eran solo memorias nebulosas, eran hechos históricos. Él realmente había hecho eso. Realmente había destruido todo. ¿Ustedes son parientes?, el padre Miguel preguntó. Curioso sobre por qué dos mexicanos estarían tan emocionados con registros tan antiguos. Algo así. Lupita respondió suavemente. Es una historia triste, el padre dijo, balanceando la cabeza. Pero ni todas las historias tristes terminan mal. Tal vez, en algún lugar, de alguna forma, ellos hayan encontrado paz, hayan encontrado el uno al otro nuevamente. Me gusta pensar así, que Dios, en su misericordia infinita, da segundas oportunidades. Incluso que lleven siglos. Javier miró a Lupita, ella miró de vuelta, y ambos supieron que el viejo padre, sin saber, había acabado de describir exactamente lo que había sucedido. Visitaron el cementerio. Las lápidas originales hacía mucho tiempo que habían desaparecido, erosionadas por el tiempo y el clima, pero los registros indicaban la ubicación aproximada. Una pequeña área bajo un olivo ancestral, sus raíces probablemente entrelazadas con los huesos de aquellos enterrados siglos atrás. Javier se quedó ahí, mirando al suelo donde Guadalupe había sido enterrada, donde él había llorado sobre su tumba, donde había decidido que la vida sin ella no valía la pena vivirla, donde había regresado a la casa vacía y se había puesto una soga alrededor del cuello. Se arrodilló, tocando la tierra con manos temblorosas. Lo siento tanto por no haber regresado a tiempo. Lo siento tanto por haberte dejado morir sola, asustada, llamando mi nombre. Lo siento tanto por haber sido tan ciego.
tan arrogante, tan estúpidamente convencido de que la riqueza importaba más que el amor. Lo siento por todos los 700 años que esperaste, que ambos esperamos, por esta segunda oportunidad. Guadalupe se arrodilló a su lado. Lágrimas escurrían silenciosamente por su rostro. Y yo lo siento por haber muerto, por haberte dejado con esa culpa, por haberte hecho sentir responsable. No lo eras. La vida es cruel, el destino es impredecible. Yo no morí porque te fuiste, yo morí porque esas cosas suceden, pero el dolor que cargaste, la culpa que te consumió al punto de quitarte tu propia vida, eso lo lamento, porque no merecías eso. Nosotros no merecíamos eso. Se quedaron ahí, arrodillados en la tierra antigua, llorando por vidas perdidas y por segundas oportunidades ganadas. Regresaste ahora, dijo Guadalupe finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas, y esta vez ambos sabemos lo que importa. Esta vez vamos a hacer lo correcto. Esta vez nos quedamos. No importa qué, no importa lo que la vida nos depare. Nos quedamos, repitió Javier. Plantaron flores en el lugar, rosas blancas, las mismas que Javier recordaba, con claridad cristalina ahora, de haberle dado a Guadalupe el día de su boda hacía 700 años. Las mismas que había colocado en su tumba cuando finalmente regresó, rico en monedas, pero falido en espíritu. Una ofrenda, un reconocimiento, un adiós al pasado y un hola al futuro. Un futuro donde finalmente acertaban. Un futuro donde el amor vencía a la ambición. Un futuro donde quedarse era más importante que partir. Esa noche, en el pequeño hotel en el pueblo, hicieron el amor por primera vez. Y fue como si no fuera la primera vez. Cada toque era familiar. Cada beso era memoria. Sus cuerpos se conocían de una forma que trascendía esta vida. Y cuando terminaron, entrelazados en los brazos del otro, ambos lloraron. Lloraron por todo lo que habían perdido, por todo lo que habían encontrado, por toda la jornada que los había traído de vuelta a este momento. Te amo, a través de siglos, a través de vidas, a través de todo. Javier susurró contra su cabello. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré. Los años que siguieron no fueron perfectos, ninguna relación lo es. Discutieron, no estuvieron de acuerdo. Hubo momentos de frustración y rabia, pero la diferencia era que ambos sabían lo que estaba en juego, sabían lo que significaba perderse el uno al otro. Entonces siempre trabajaron a través de los problemas, siempre volvían a la conversación, siempre elegían quedarse. Sofía creció. Se convirtió en una adolescente brillante y fuerte. Javier la adoptó formalmente cuando tenía 10 años, y cuando ella lo llamó papá por primera vez, él lloró, porque estaba finalmente siendo el padre que debería haber sido hacía 700 años para la hija que nunca conoció. Guadalupe floreció en su papel en la empresa. Javier la ascendió no por nepotismo, sino porque era extraordinariamente buena. Ella entendía a las personas de una forma que él nunca consiguió. Ella transformó la cultura de la empresa, haciendo de ella un lugar donde la gente realmente quería trabajar, donde se sentían valoradas, donde podían prosperar, y Javier finalmente encontró paz. Por primera vez en 40 años, las pesadillas pararon, porque finalmente había corregido su error. Finalmente se había quedado. Finalmente había elegido el amor sobre la ambición. Tuvieron otro hijo juntos, un niño que nació con los ojos de Guadalupe y la sonrisa de Javier, Miguel, en homenaje al padre gentil que los había recibido en el pueblo español. Y cuando Javier sostuvo al bebé por primera vez, sintió como si un círculo finalmente se hubiera cerrado. Como si el niño que murió hacía 700 años finalmente hubiera tenido su oportunidad de vivir. El parto fue difícil. Guadalupe tuvo complicaciones por horas.
Javier esperó afuera de la sala de cirugía, rezando a dioses en los que no estaba seguro si creía. Por favor, no, otra vez. No la dejes morir de nuevo. Hice todo bien esta vez, me quedé, amé, la elegí a ella sobre todo. Por favor, no me la quites de nuevo. Y tal vez aquellos dioses escucharon, o tal vez fue solo medicina moderna, o tal vez fue simplemente que esta vez el destino estaba de su lado. Guadalupe sobrevivió, Miguel sobrevivió, y cuando Javier finalmente pudo entrar y ver a su esposa sosteniendo a su hijo, él lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de un amor tan profundo que dolía. Lo logramos, susurró Guadalupe, exhausta pero sonriendo. Esta vez lo logramos. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando Miguel tenía 3 años, él comenzó a hablar sobre cosas que no podría saber, sobre una casa de piedra, sobre una forja, sobre una mujer que murió, sobre estar esperando mucho tiempo para regresar. Yo estaba tan chiquito, dijo una noche durante la cena, tan chiquito que no podía respirar. Y estaba oscuro y frío, y yo quería quedarme, pero no podía. Entonces tuve que irme, pero prometí que regresaría. Prometí a la mamá que regresaría. A Javier se le cayó el tenedor. Guadalupe se quedó completamente inmóvil. Sofía, ahora con 9 años, miró a su hermano con los ojos agrandados. ¿Tú también? Yo pensé que era solo yo. Y entonces los niños comenzaron a compartir memorias fragmentadas, sueños que eran demasiado reales para ser solo sueños. Sofía recordaba una casa de piedra, de un hombre con manos grandes y callosas que la hacía reír, de una madre que cantaba mientras cocinaba. Miguel se recordaba de oscuridad, de lucha, de no poder respirar, de una tristeza tan profunda que incluso 3 años después, a veces despertaba llorando sin saber por qué. Javier y Guadalupe se miraron sobre la mesa y ambos lo supieron. No era solo ellos los que habían regresado, era toda la familia, reunida, finalmente completa. La familia que había sido destruida por elecciones egoístas 700 años atrás. Ahora tenía su segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciarían. Esta es una historia sobre almas que se encuentran a través del tiempo, sobre cómo el amor verdadero nunca muere, solo espera, sobre cómo cada elección que hacemos resuena a través de vidas, y sobre cómo, a veces, el universo nos da una segunda oportunidad, o una 20ª oportunidad, cuantas sean necesarias hasta que aprendamos la lección. Dejen su comentario contando si creen en almas gemelas, que se encuentran a través de varias vidas. Y no olviden suscribirse para más historias que exploran los misterios profundos del amor eterno. Javier Mondragón murió a los 83 años, rodeado por su familia. Lupita sostuvo su mano hasta el último suspiro, y sus últimas palabras fueron las mismas que habían sido 700 años atrás. Pero esta vez sin arrepentimiento, regreso contigo, siempre regreso. Y Lupita sonrió a través de las lágrimas. Lo sé, y te estaré esperando, porque algunas almas están destinadas a encontrarse, vida tras vida, siglo tras siglo, hasta que finalmente lo entienden, hasta que finalmente comprenden que ninguna fortuna, ninguna ambición, ningún miedo vale la pena si significa perder a la persona que es la otra mitad de tu alma. Esta es la historia de Javier y Lupita, pero también es la historia de todos nosotros, porque todos cargamos conexiones de vidas pasadas, todos tenemos almas que reconocemos, todos tenemos lecciones que vinimos a aprender, aunque no lo recordemos conscientemente. Nuestra alma recuerda, ella siempre recuerda. ¿Cuántas veces han conocido a alguien y han sentido como si ya lo conocieran? ¿Cuántas veces han visitado un lugar por primera vez, pero han sentido que ya estuvieron allí antes?
¿Cuántas veces han tenido un miedo irracional, una atracción inexplicable, una certeza profunda sobre algo que lógicamente no deberían saber? Esas no son coincidencias, son ecos, ecos de vidas que vivimos, de elecciones que hicimos, de personas que amamos y perdimos y prometimos encontrar nuevamente. La pregunta es, ¿están prestando atención? ¿Están reconociendo las señales? ¿Están tomando las decisiones correctas esta vez? ¿O aún están atrapados en el mismo ciclo, cometiendo los mismos errores, perdiendo a las mismas personas, vida tras vida? El universo siempre ofrece chances, pero depende de nosotros aprovecharlas. Depende de nosotros elegir amor sobre miedo, presencia sobre ambición, quedarse sobre huir. Depende de nosotros reconocer cuando nuestra alma está gritando, aunque nuestra mente no entienda por qué. Javier casi no escuchó, casi dejó que la lógica hablara más alto, casi se convenció a sí mismo de que eran solo sentimientos confusos, atracción física, proyección psicológica. Casi desperdició su segunda oportunidad porque tenía miedo de parecer loco. Pero él escuchó. En el último momento, él escuchó. Y eso hizo toda la diferencia. Javier necesitó 700 años para aprender esto. Pero ustedes no necesitan eso. Pueden aprender ahora, en esta vida, en este momento. Pueden mirar alrededor y realmente ver. Ver a las personas que su alma reconoce, ver las oportunidades que el universo les está ofreciendo, ver los patrones que están repitiendo. Miren a su alrededor. ¿Quiénes son las personas que su alma reconoce? ¿Quiénes son aquellos que los hacen sentir como si los conocieran de antes? Presten atención, porque ellos pueden ser exactamente el motivo por el que están aquí. ¿Y si ya han perdido a esas personas? ¿Si ya han cometido los errores? No es tarde, nunca es tarde. Porque si Javier y Lupita pudieron encontrarse a través de 7 siglos de separación, a través de incontables vidas y muertes, entonces todo es posible. El amor verdadero no tiene fecha de caducidad, no obedece a las leyes del tiempo lineal. No se inclina ante las reglas de la lógica, simplemente es eterno, inquebrantable, inevitable. Y si tienen la suerte de encontrarlo en esta vida, no lo dejen ir. No lo cambien por dinero, o poder, o miedo. Sujétenlo con ambas manos y nunca lo suelten, porque quizás no tengan más 700 años para reparar el error. Tal vez esta sea su última oportunidad y realmente quieren arriesgarse a tener que esperar otra vida entera para estar con la persona que su corazón reconoce como hogar. Piensen en las veces que han elegido carrera sobre relación, dinero sobre tiempo de calidad, orgullo sobre vulnerabilidad, miedo sobre amor. Esas elecciones parecen lógicas en el momento, parecen prácticas, responsables, maduras, pero lo son, o son solo los mismos errores que ya hemos cometido cientos de veces antes, los mismos patrones repitiéndose porque aún no hemos aprendido la lección. Javier eligió ambición sobre amor hace 700 años y pasó 7 siglos pagando por eso, cargando culpa, teniendo pesadillas, sintiendo un vacío que ninguna conquista conseguía llenar. Hasta que finalmente, en esta vida, tuvo la oportunidad de elegir diferente y casi no eligió, casi repitió el mismo error, casi la despidió, la alejó, la perdió de nuevo, porque era más fácil, porque era más seguro, porque reconocer la conexión significaba aceptar cosas que su mente lógica no conseguía procesar, pero su alma sabía, su alma siempre supo. Y cuando finalmente escuchó a su alma, en lugar de a su mente, todo cambió. Javier no quiso arriesgarse, y cuando finalmente entendió eso, cuando finalmente eligió amor sobre lógica, presencia sobre ausencia,
vulnerabilidad sobre orgullo. Su vida entera cambió. Pasó de un hombre vacío con cuentas bancarias llenas a un hombre rico de todas las formas que importan. Rico en amor, rico en familia, rico en propósito, rico en paz. Esta es la lección, este es el mensaje, este es el punto de todo. No desperdicien su vida, no desperdicien su amor, no desperdicien sus chances. Porque cada momento que pasan ignorando el grito de su alma es un momento que nunca volverá. Cada oportunidad de amor que dejan pasar por miedo u orgullo o lógica es una oportunidad que puede no retornar en esta vida, porque el tiempo es corto, incluso cuando se mide en vidas, y el único legado que importa es el amor que han dado y recibido. Al final, cuando estén mirando hacia atrás, no van a recordar las reuniones a las que asistieron o los contratos que firmaron. Van a recordar los momentos, los toques, las sonrisas, las veces que eligieron amor. Todo lo demás es solo polvo, olvidado siglos después de que se vayan. Pero el amor verdadero, ese resuena por la eternidad, como el amor de Javier y Lupita, que comenzó hace 700 años, que sobrevivió a la muerte, al tiempo, al olvido, y que finalmente tuvo su final feliz, o mejor dicho, su comienzo feliz, porque para almas eternas nunca hay realmente un fin, solo nuevos capítulos, nuevas aventuras, nuevas chances de amar más profundamente, más completamente, más verdaderamente, y al final, o al comienzo, o en cualquier lugar entre los dos. Lo que importa es que encontraron el camino de vuelta el uno al otro, como siempre harían, como siempre harán, vida tras vida tras vida, hasta el fin de los tiempos, y más allá, porque eso es lo que las almas gemelas hacen. Ellas siempre encuentran el camino de vuelta a casa, y casa no es un lugar, es una persona. Es la persona cuyos ojos reconoces a través de siglos. Es la persona cuyo toque se siente familiar incluso cuando se conocen por primera vez. Es la persona a la que tu alma grita que no dejes ir, incluso cuando tu mente no entiende por qué. Para Javier Mondragón, esa persona siempre fue Guadalupe, Lupita Guzmán. A través de 700 años, a través de 2 vidas documentadas y probablemente incontables otras, a través de la muerte y el nacimiento, y todo entre los dos, siempre Lupita, y para Lupita, siempre Javier. No importa cuántas vidas, no importa cuánto dolor, no importa cuánto tiempo, siempre encontrando el camino de vuelta, siempre reconociéndose, siempre amándose. Esta es la verdad sobre las almas gemelas. No son perfectas, no hacen que todo sea fácil, solo hacen que todo valga la pena. Y esa es la diferencia, esa es la magia. Esa es la razón de que algunas personas atraviesen océanos mientras que otras no cruzan ni la esquina. Porque cuando encuentras a tu alma gemela, no estás solo encontrando a una persona, estás encontrándote a ti mismo, la parte de ti que estaba faltando, la parte de ti que siempre supo que había algo más, algo mayor, algo eterno. Javier encontró eso en Lupita y casi lo pierde por culpa del orgullo, de la ambición, del miedo. Pero el universo, en su infinita misericordia, le dio otra oportunidad y esta vez no la desperdició. ¿Y tú? ¿Estás desperdiciando tu oportunidad o la estás agarrando con las 2 manos? Piensa en eso, mientras continúas tu vida, mientras tomas tus decisiones, mientras decides qué es importante, porque un día tú también estarás al final, mirando hacia atrás. Y la única pregunta que importará es, ¿amaste lo suficiente? ¿Te quedaste cuando era difícil? ¿Elegiste la presencia sobre la ausencia? ¿Elegiste el amor sobre todo lo demás? Javier puede finalmente responder que sí,
Le tomó 700 años, pero finalmente puede decir que sí, y entonces partió en paz, sabiendo que a donde quiera que su alma fuera después, Lupita estaría esperando, como siempre ha estado, como siempre estará, hasta que se encuentren de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, para siempre. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, deja tus supergracias. Es así como podemos continuar trayendo historias que exploran los mayores misterios de la existencia humana, amor, muerte y lo que existe entre y más allá de ellos. Suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que necesita saber que el amor verdadero nunca muere, solo espera por el momento correcto de retornar. Fin.